14 de abril de 1912. Año en el que el barco más grande de su época se hundió, llevándose la vida de más de 1500 personas. Todos conocemos la increíble historia del Titanic. El barco que ni siquiera Dios podría hundir. Pero la historia del hundimiento del Titanic es una de las más misteriosas del mundo. Y lo que muy pocos saben es que antes del Titanic la compañía White Star Line construyó el barco Olympic. El primer transatlántico que sería el estandarte de la compañía junto con el Titanic y el Britannic. La conspiración que rodea al Titanic encierra uno de los mayores fraudes de seguros de la historia. La historia comienza en el año 1907, cuando el multimillonario J.P. Morgan ordenó la construcción de 3 naves que serían el emblema de su compañía, White Star Line. El primer barco en ser completado fue el Olympic, el cual lucía exactamente igual al Titanic. En el año 2011 el Olympic sufrió un choque con un barco de la Marina, causando severos daños al casco del barco. El enorme boquete que tenía el Olympic hacía que el barco se inclinara hacia la izquierda, haciendo imposible que este barco fuera seguro. La aseguradora de la empresa de J.P. Morgan se negó rotundamente a pagar la costosa reparación, y el costo de la reparación hacía que se retrasara la construcción de la principal atracción de la empresa, el Titanic. La reparación del barco Olympic costaría tanto que provocaría indudablemente la bancarrota total de la empresa del magnate J.P. Morgan. Es aquí cuando J.P. se le ocurrió un brillante plan. El barco Olympic ocuparía el lugar del Titanic en su primer viaje, en el cual se hundiría deliberadamente para poder cobrar el seguro, mientras que el Titanic continuaría con su construcción y viviría su vida como el Olympic. Pero desgraciadamente el hundimiento deliberado salió mal y terminó con la muerte innecesaria de 1500 personas, cuando el barco supuestamente se hundiría al momento de estar desalojado. Como toda teoría conspirativa, nunca dejará de serla, pero la evidencia en este caso es demasiada que es imposible negar las increíbles similitudes entre el Titanic y el Olympic. El escritor Lawrence Wesley notó que el Titanic se inclinaba hacia la izquierda, justo como el Olympic lo hacía después del accidente. La cubierta del Titanic y el Olympic eran prácticamente idénticas, con solo algunas pocas diferencias. El Titanic era un barco que era muy poco identificable, ya que solo desplegaba su nombre en la cubierta y en el costado, lo cual hacía muy probable que el nombre haya sido cambiado fácilmente. Pero la evidencia más contundente es el hundimiento del Titanic en sí. La nave que construía la empresa White Star era, como ellos mismos afirmaban, inhundible. A pesar de que estos barcos fueron construidos hace un siglo, era prácticamente imposible que un barco en buen estado se hundiera tan fácil y en su primer viaje. Esto quiere decir que el barco que en realidad se hundió no fue el Titanic, sino el barco dañado e inservible Olympic. El Titanic costó $7.5 millones y estaba asegurado por solo 5 millones, lo cual hace que la empresa perdiera de igual manera $2.5 millones, pero a pesar de esta pérdida, no se comparaba con la pérdida que ocasionaría haber arreglado el Olympic cancelando la construcción del Titanic. Te invito a leer la historia en Wikipedia del barco Olympic, historia que posiblemente después del año 1911 sea la historia del verdadero Titanic. Barco que en realidad era inhundible.